Buenas tardes. En este momento vamos a presentar en este video el comentario al parágrafo 244. En este parágrafo es importante señalar cómo el autor Hegel nos muestra que la pobreza no solamente se trata de un asunto particular, un asunto contingente o que dependa de una manera aislada de un individuo u otro, sino que implica un hecho social. Para decirlo en términos de un poco de la sociología de Durkheim, la pobreza no solamente aparece como un asunto individual, sino que aparece como un problema de la sociedad civil y un problema en donde un grupo significativo de individuos, donde una gran masa de individuos cae por debajo del nivel mínimo de subsistencia y además al nivel mínimo de disfrute, de goce y de participación de los bienes y de la riqueza de la sociedad como un todo. Esa estructura implica la definición de la plebe como un conglomerado de individuos. Por ese conglomerado de individuos no aparece con un rostro definido, no es un estamento, no es una clase, no es una corporación, no es lo que llamaríamos hoy en día un grupo social. No, es una masa de individuos y una masa que por definición es amorfa, es decir, no define una determinada mirada de la realidad o postura social o identidad particular, sino es simplemente un conglomerado de individuos que han perdido las condiciones mínimas para poder subsistir no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Ello en tanto que no son reconocidos como miembros libres de la sociedad, sino plenamente dependientes. ¿Dependientes de qué? Del azar, del interés, de la moralidad en un sentido público, un interés parcializado de personas o instituciones que puedan brindarles algún tipo de limosna o de asistencia azarosa. En ese sentido, la libertad particular de estos individuos no existe y el sentido mismo de la sociedad civil, que es la libertad moral particular, se pierde. Por ello, podríamos nosotros decir que el momento de la pobreza se muestra como una calamidad, como una gran tragedia, como una gran situación de negación de la eticidad, una pérdida de la eticidad de manera radical. Por ello, Hegel, de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo con un gran contenido significativo en su obra, dice, se trata de un grupo que pierde el sentimiento de la justicia, el derecho y el honor de subsistir gracias a su propia actividad y trabajo. Es, en ese sentido, la plebe un grupo más de individuos sin un rostro determinado que simplemente están dependiendo de la casualidad o del interés particular de ciertos grupos que los puedan mantener, porque no pueden a sí mismos darse subsistencia como fruto de su trabajo. No tienen un reconocimiento y por ello no tienen en ese sentido el honor de la dignificación que se construye a partir de la propia actividad y del propio trabajo sobre sí mismo. Como mencionábamos en un anterior video, se pierde el sentimiento de justicia. Recordemos que el tema del sentimiento, como ya lo habíamos mencionado en Aristóteles, es importante porque ya lo habíamos dicho, el sentimiento de justicia se refiere al vínculo propio de la eticidad, a cierto tipo de unión que nos reconcilia con los otros, que nos hace empáticos en la relación con otros y que nos permite en ese sentido vincularnos y solidarizarnos con los demás, vincularnos a los deberes, a los intereses y a las búsquedas comunes que nos definen como una sociedad. En ese sentido,
Entonces, lo que pierde la masa, lo que pierde la plebe, es, en último término, el elemento civil que caracteriza a la sociedad. El elemento humano, el elemento humanístico, el sentimiento ético que realmente nos identifica como un pueblo y que por ello nos hace sujetos de deberes, de los deberes sociales y de los deberes jurídicos, y también nos hace perder un sentimiento de derecho, de poder exigir nuestros derechos en instancias o condiciones generales que nos vinculan y que en ese sentido, precisamente por ello, nos hace posible exigir a los demás el cumplimiento de sus derechos. Por ello, aunque este numeral, este parágrafo 244, tiene apenas 5 líneas, nos muestra de manera contundente la crisis y el sufrimiento, digámoslo así, de pérdida radical de la eticidad en la sociedad civil, lo cual es realmente doloroso, genera pena, genera dolor, genera una sensación de pérdida de sentido que llevará necesariamente a preocuparnos y a pensar seriamente la superación de la pobreza a través de formas de instituciones que son construidas racionalmente y que le dan sentido a el ámbito de la sociedad civil articulada con el Estado, tal y como ya lo hemos mencionado. Este numeral, digámoslo así, particularmente es importante porque nos señala el carácter contradictorio, negativo, nos muestra la aparición de la plebe como un verdadero problema social que aparece en la sociedad civil moderna y frente al cual el Estado debe intervenir, debe buscar controlar el mercado, controlar los sistemas de la sociedad civil y de las relaciones propias del trabajo y el intercambio en el sistema de las necesidades, con el fin de dar sentido y articulación y recuperar en último término la eticidad perdida en esta condición de la pobreza. Muy bien, ahora en el siguiente video abordaremos la exposición e interpretación del parágrafo 245. Gracias.